que ver con la salvación. Y en cuanto a la salvación, vamos a enfocarnos en lo siguiente. ¿Será que una persona puede dejar de ser salvo? ¿Será que se pierde la salvación? Saben, referente a este tema, existen dos escuelas, dos pensamientos al respecto. Uno es el que nace de los calvinistas y otro el que nace de los arminianistas. Cada uno pues tiene un autor, tiene una persona que lo ha promovido, Juan Calvino, y por el otro lado Jacobo Arminio. ¿Qué es lo que piensan los calvinistas al respecto? Los calvinistas piensan que una persona, después de conocer a Jesucristo, de convertirse a la fe, de nacer de nuevo, esa persona jamás podrá perderse, sin importar lo que haga, sin importar en qué cosas pueda encontrarse su vida, jamás dejará de ser salvo. A esto le llaman la seguridad incondicional de la salvación. En otras palabras, una persona que viene a Jesús, que recibe a Jesús en su corazón, no necesita hacer nada más porque Dios le garantizará llegar a la vida eterna. Ese es el pensamiento de los calvinistas. Pero también está el pensamiento, como les dije anteriormente, de los arminianistas. Los arminianistas piensan de manera un poco diferente a los calvinistas. Ellos piensan que la seguridad de la salvación es condicional. ¿Qué significa esto de que es condicional? Que no todo es responsabilidad de Dios. Hay parte en cada ser humano, hay un aporte de cada ser humano en este proceso. Cuando hablamos de que es condicional, significa que una persona tiene que perseverar hasta el final para no perder la salvación. Es decir, se podría perder la salvación si no se persevera hasta el final. Yo tengo que ser honesto con ustedes y conmigo mismo. Una doctrina no es verdad porque yo quiero que sea. Una doctrina es verdad porque la palabra de Dios la enseña. Hoy no pretendo venir a defender la posición de los calvinistas o de los arminianistas. Lo que procuro con esta conversatorio, con este diálogo, con esta pequeña enseñanza, es poder escudriñar e ir a las Sagradas Escrituras para mirar qué enseña la palabra sobre este asunto que genera tanta controversia. Llevamos más de 500 años con esta controversia, pero bueno, es importante saber qué piensa la cruzada cristiana al respecto. Por ello creo que antes de seguir avanzando, deberíamos resolver otra pregunta. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Tendríamos que definir qué significa salvación en el sentido bíblico. Y salvación se refiere o es considerado la acción que libera o rescata a una persona de un peligro. También es liberar a alguien de los pecados y de las consecuencias del mismo. El reino de Dios, que es el reino que gobierna sobre todo imperio, en todas las edades, en todos los tiempos, lo que determina el reino de Dios tiene una influencia, una afectación, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, y por todas las edades, vuelvo a insistir, el reino de Dios estableció que el que pecare, esa persona debía morir. Parece una sentencia fuerte, pero Dios la estableció porque la esencia de todo lo creado es santo. Lo que Dios hizo es santo como Él es santo. No se esperaba que ni los ángeles ni los seres humanos tomáramos el camino
de la desobediencia y de andar en pecado, porque nunca se nos enseñó, nunca se conoció ese tipo de vida. Lo que se conoció en el cielo fue a un Dios que es 3 veces santo, y permítanme decirlo, N veces santo, porque Él es santísimo. Frente a esta realidad, dice la Escritura en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 20, que el alma que pecare, ciertamente esa alma morirá. Y de igual manera dice el libro de Romanos 6:23, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Es decir, el quebrantar las normas del reino de Dios traen una pena, y eso ocurre en cualquier sistema organizado. En cualquier estado que tenga una organización de normas buscando una convivencia adecuada entre quienes lo componen, existen unas normas, y cuando estas normas o leyes son violentadas, siempre habrán unas penas. En el caso del reino de Dios hay una pena que es muy fuerte, y el tema es que está hablando de muerte. Y cuando habla de muerte aquí las Sagradas Escrituras, hace referencia a estar separado de quien es la fuente de la vida. Dios es la fuente de la vida. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, y me incluyo, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, no tenemos acceso a la vida. Esto implica que morimos, entramos en decadencia al estar apartados, al estar separados de quien es la fuente de la vida. Y quiero indicarles una cosa: somos pecadores no solo por las cosas que hemos hecho en nuestra actualidad o en nuestro pasado o durante nuestra vida. Somos pecadores porque lo que hizo Adán, el pecado entró a través de Adán. Ese pecado vino y afectó a toda la raza humana. Es decir, usted no solo es pecador por lo que hace, sino que también somos pecadores por naturaleza. Y si somos pecadores por naturaleza, significa esto que tenemos sobre nosotros una pena, tenemos sobre nosotros una sanción que nos condena a la separación eterna de Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aún uno. No interesa, no importa de qué clase social sea usted, de qué etnia, nada lo excluye. Todos hemos pecado. Y ante esta situación de una condenación, separado de Dios por la eternidad, requeríamos de una salvación para no terminar nosotros por la eternidad separados de quien es la fuente de la vida y la razón de nuestra existencia. Este es el corazón del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ver con salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mis estimados, Dios revela su plan de salvación a través de 4 figuras que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y me llama la atención que en cada una de estas figuras nos muestra que la salvación es condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene unos requisitos. La primera figura es el arca de Noé. En el arca de Noé, Dios revela que es una iniciativa de Él la salvación del ser humano, y es un hecho gratuito de Dios. No tenemos que pagar por ello. Es una acción gratuita de Dios para ayudar a quien no lo merece, Dios actuando en favor de nosotros. Y hay una condición en el arca de Noé. Noé debía construirla, estar adentro, no al lado, debía estar adentro con su familia para disfrutar de esa salvación. Esto es lo que hace Jesús. Solo en Jesucristo hay salvación. La persona que quiere disfrutar de este regalo que Dios da, los beneficios que Dios da en Jesucristo, debe ir a Cristo, aceptar a Jesús. Es el único que puede darle salvación. Número 2, la Pascua. La Pascua, eso se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 12, muestra de manera clara que quien quería que su hijo primogénito no muriera,
debía realizar un sacrificio de un cordero pascual. Y entonces, cuando venía el destructor, quien había aplicado la sangre de ese cordero en el dintel de su puerta, en esa casa no había muerte. Esto es lo que hace también nuestro Señor Jesucristo. Toma nuestro lugar. El Señor Jesucristo es nuestro sustituto. Él fue muerto, fue llevado a la cruz para tomar nuestro lugar y darnos la oportunidad de ser salvos de la condenación eterna. Aquí hay una condición: si no hay sacrificio, no hay vida. Gracias a Dios, Jesús fue sacrificado para que usted y yo viviéramos. Tercera figura, las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran un lugar para que una persona acusada y perseguida por haber hecho algo que él consideraba fue sin dolo, esa persona pudiera refugiarse, encontrar paz y prolongar sus días. ¿Cuál era la condición? Acogerse y aceptar el plan. Jesús es nuestro refugio. Para disfrutar lo que ofrece Jesús, debemos aceptar el plan de Dios. El que en él cree no será condenado, tendrá vida eterna. Y la cuarta figura que muestra las Sagradas Escrituras es la promesa a Rahab. Es una promesa de redención para el día del juicio, el día en el que el ejército de Israel se tomaría su nación. Ese día moriría mucha gente, pero ella les pidió: por favor, guarden la vida de mi familia y la mía. Pero para que esto fuera posible, ella tendría que estar dentro de su casa. Si salían de la casa, no había posibilidad, escúcheme bien, de que vivieran. Esto es lo que ocurre con nuestro Señor Jesucristo. El que está en Cristo no será condenado. La idea, el propósito de Dios en la salvación es que usted y yo no solo un día nos acojamos al plan de salvación, sino que permanezcamos en Cristo. Porque cuando Dios ve a su Hijo, ve a alguien inocente, ve a alguien que no ha hecho daño, ve a alguien santo, y es la manera como Dios ve a los que estamos en él. Este es el centro del mensaje del Evangelio. Para ser salvos, aunque no nos cuesta nada, hay unas condiciones que Dios establece. Bueno, con todo lo que ya hemos hasta aquí revisado, nos queda claro que la salvación, aunque es un regalo de Dios, es condicional. Y cuando les hablo de condicional, hago referencia a que se requieren unos requisitos. Ustedes recordarán, somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea, para ser salvos, aunque es un regalo, se requiere de fe. Hay un requisito allí, ¿sí? Hay un requisito para poder accesar a la salvación. Así es que considero, con todo lo que hemos mirado, que para ser salvo, además de recibir el regalo, necesitamos tener una fe constante. Una persona que no tenga una fe constante puede dejar de ser salvo, porque lo que me conecta con el regalo, lo que me permite accesar al beneficio que Dios tiene para mi vida, se llama la fe. Es decir, yo no debo solo creer un día y dejar luego de creer. La fe tiene que permanecer. Escúcheme lo que tengo aquí escrito, que me parece muy relevante. Todos tenemos la misma responsabilidad antes y después de nuestra conversión. ¿Cuál es la responsabilidad? Creer en Jesús y creer en su palabra. La fe no debe ser una cuestión de un solo día. Y quiero ser más claro sobre este concepto. En el sistema en el que vivimos, todo es susceptible de perderse. Se pierde el dinero, se pierden los animales, se pierden las personas, se pierde la guerra, se pierde la salud, se pierde a un cónyuge, se pierden los hijos, se pierde la vida. Y lo más delicado, también se puede perder la fe. La fe en Jesús es la acción más relevante para que usted y yo podamos disfrutar el beneficio de la salvación o el regalo de la salvación. Dejar de creer en Jesús
nos coloca en el estadio de una persona que apostata, que va en contra de Jesús. Si antes era una persona conversa, ahora se convierte en una persona inconversa. En la primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, dice: el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, le harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonio. Si uno abandona la fe que le permitió recibir el don de Dios, el regalo de Dios, ¿qué ocurre si yo abandono esa fe? Lo que había recibido se pierde, porque lo que me permite disfrutar, insisto, del regalo, del don de la salvación, es la fe. Esa es la condición que Dios establece. En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Escúcheme bien, gente que es maestra negando al Señor que los rescató. O sea, alguien que fue salvo, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Alguien que había sido salvo ahora está trayendo destrucción repentina por haberse convertido en una persona que apostata, que suelta ahora herejías a causa de la fe que tiene en estos momentos. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, no solo se afectan ellos, sino que también ahora afectan a otros, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Escúcheme, si se abandona la fe en algún momento de nuestra vida, después de haber sido redimido, se atrae sobre nosotros destrucción, se atrae sobre nosotros condenación y se atrae sobre nosotros perdición. Por eso dice la Escritura en San Juan 3:16: todo aquel que cree, todo aquel que cree. ¿Sabe que el verbo que en el griego se utiliza, que fue traducido cree, es un verbo de participio presente activo? ¿Qué significa eso? Hace referencia a una acción, escúcheme bien, que se está ejecutando. La fe no es para que quede en el pasado. La fe tiene que ser una acción que se ejecuta diariamente. En otras palabras, este versículo debería haber quedado traducido de la siguiente manera: todo aquel que continúe creyendo en Jesús será salvo. La fe no debe ser cuestión de un día, la fe debe ser para todos los días. San Lucas 8:13 dice lo siguiente: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Escúchame, ¿se puede uno apartar después de haber conocido? Puede abandonar la fe después de haber sido redimido. Eso es lo que está diciendo la palabra, porque la salvación es condicional. La fe no solo es para un día, la fe se debe mantener todos los días hasta el fin. Así como hay una condición de tener una fe constante, una fe continua en Jesús para ser salvos, porque vuelvo a insistir, no solo debemos tener una fe para un día. La fe debe ser continua, creyendo en Jesús. También debe haber una obediencia continua. La fe que salva es aquella fe donde confiamos en Jesucristo de tal forma que lo amamos y lo obedezcamos. Esa es la fe que salva. Hay un texto en las Sagradas Escrituras, San Juan capítulo 10, versículo 27 al versículo 29, que reza lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio,
es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí hay una verdad muy fuerte, y es que Dios, lo que Dios tiene, nadie se lo puede quitar, porque no ha aparecido ninguna circunstancia, ninguna fuerza espiritual o humana que pueda derrotar o debilitar a Dios. Dios es fuerte y siempre lo será. Pero me llama la atención que las ovejas que están en la mano, que nunca serán arrebatadas, son ovejas que oyen la voz, pero también son ovejas que siguen a Jesús. Hay una condición aquí. No solamente es tener la fe de un día, hay que creer en Jesús todos los días hasta el fin. Pero ahora nos muestra que las ovejas que permanecen, que les dan vida eterna, son ovejas que lo escuchan y son ovejas que lo siguen. Nuevamente en estas expresiones encontramos el verbo participio presente activo. Es una acción que está ejecutándose. Es decir, no solo oyeron una vez, son ovejas que oyen todos los días a Jesús. Son ovejas que no solo lo siguieron 15 días o un año, son ovejas que lo siguen todos los días, aunque tengan resbalones, aunque tengan dificultades, se caen y se levantan porque entienden que si pecamos, tenemos un abogado con el Padre. He descubierto que hay una cosa que puede separarnos de Dios. ¿Qué fue lo que separó a Adán y a Eva de Dios? No fue el diablo, ni fue la fruta. Lo que los separó a ellos fue su libre albedrío, la manera como usaron su capacidad de tomar decisiones, su voluntad. El único peligro, la única cosa que nos puede sacar de las manos de Dios somos nosotros mismos. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Qué le hace apartar a uno del Dios vivo? Un corazón pecaminoso e incrédulo. Añade, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos en el principio. Yo creo que un cristiano, una persona que ha sido salvada, puede pecar, porque todos pecamos. Pero la Biblia dice que tenemos un abogado, y si yo me arrepiento y confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero cuando yo insisto en pecar, ocurre algo en mi corazón. Mi corazón se va endureciendo, y cuando el corazón se endurece, paso al estado luego de la incredulidad. Si lo que me unió a la salvación es la fe, la incredulidad me aleja de la salvación. Por eso creo, mis apreciados, que es importante que con mayor atención dediquemos nuestra vida a atender, valga la redundancia, la salvación tan grande que nos ha dado, nos ha brindado nuestro buen Dios. Dios es todo un caballero, y así como Dios no te obliga a venir a Él, tampoco te obligará a quedarte con Él. Es nuestra decisión, es nuestro libre albedrío el que debemos ejecutar, ovejas que escuchan continuamente y ovejas que lo siguen continuamente. Quiero concluir de la siguiente manera. En Cruzada Cristiana creemos que solo en Cristo hay salvación. Por la fe tenemos en Cristo Jesús vida eterna. Creemos que la seguridad de la salvación eterna es condicional y se puede perder si no mantenemos una fe durante nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros o hasta el final de nuestros días en esta tierra. Lo otro tiene que ver, también creemos que debemos oír y seguir al Maestro, porque nuestra voluntad es determinante en las cosas que Dios quiere realizar
con nuestra vida. Lo mismo que me aleja antes de la conversión es lo mismo que me puede separar de Dios después de ella. No es otra cosa más que el pecado. Debemos colocar nuestra vida en las manos del Señor, arreglar lo que haya que arreglar y seguir adelante, porque nosotros somos sus hijos y los hijos de Dios no practican el pecado. Con todo lo actuado, con todo lo que les he dicho, nosotros no somos quienes determinamos si una persona se salva o no. Esto le corresponde al Dios Trino, al Señor y Juez que determina quién va a ser salvo. Por ello quiero animarles a continuar fervientes, a mantener la fe hasta el final. Y bueno, me resta bendecirlos y les animo a perseverar en la fe. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.